Chicos, muy buenos días. Les saluda el profesor Denis Calderón Vidal del área de Ciencias y Tecnología. El tema de hoy a tratar es la evolución de los seres vivos. Bueno, hablemos un poquito de lo que ocurre en, en este tiempo, ¿no? De la pandemia que está ocurriendo a nivel mundial, ¿no? Sobre este virus, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, ¿no? Por ejemplo, primero estaba en el murciélago, ¿no? En el murciélago, luego se pasa a otro huésped, como llamamos al pangolío, ¿no? Evolucionó para que se pase al pangolío, y del pangolío evoluciona para pasarse a los seres humanos, ¿no? Un virus muy agresivo, ¿no? Que sigue evolucionando y, y esperemos que todo esto ya se haya un tratamiento para que se quede ahí el virus, ¿no? Bueno, sigamos. Observamos la figura, ¿no? Cómo ha ido cambiando los seres vivos, ¿no? Cómo ha ido a través del tiempo, ¿no? Desde una estrella de mar, ¿eh? Cómo ha ido cambiando hasta el ser vivo, ¿no? Cómo ha habido la variabilidad, ¿no? De especies, ¿no? Desde un solo ancestro, ¿no? Ha ido cambiando, ha ido evolucionando, ¿no? Para formar nuevas especies. Tenemos el nombre de la unidad, la sesión de aprendizaje, el propósito. Chicos, esto de acá tiene que estar copiado en su cuaderno, ¿ya, chicos? La evolución, ¿no? ¿Qué es la evolución? ¿No? La evolución es el conjunto de cambios gradual en caracteres, en caracteres fenotípicos o genotípicos de la población biológica a través de generaciones. Obvio, exacto, el cambio es gradual, ¿sí? De poco a poco va cambiando, ya sea sus caracteres genotípicos, que quiere decir cambiar estructuras que podemos observarlo, o, eh, eh, o genotípicos, ¿ya? A través de los genes, ¿sí? Tenemos tipo de evolución, tenemos la convergente, ¿sí? Y la divergente. La convergente es el desarrollo de características semejantes en especies distintas. ¿Qué quiere decir? Crear estructuras análogas. ¿Sí? O sea, la convergente crea estructuras análogas. ¿Qué quiere decir? Que estos seres vivos que ven acá, ¿sí? No parten de un ancestro en común. ¿Ya? Pues si vemos acá es un insecto, acá vemos un mamífero y acá vemos un ave. Pero tienen estructuras, ¿sí? Estructuras que cumplen una misma función. ¿Sí? ¿Me dejo entender? A ver, o sea, que no parten de un ancestro común, ¿sí? Que no están de un ancestro común, que no parten de ahí, ¿sí? Diferente, porque este es un insecto, este es un ave y este es un murciélago. Pero que tienen estructuras que tienen la misma función, ¿sí? Ejemplo, el insecto, su ala, del murciélago, las alas, y del águila, las águilas, ¿para qué lo utilizan? Para volar, ¿sí? Ese es un tipo de evolución convergente. ¿Cuál es la causa de esto? La causa es que estas de acá de repente viven en un mismo hábitat, ¿no? Que para sobrevivir tienen que adaptarse, ¿sí? Para que puedan volar o buscar su comida, ¿no? Y crear nuevas estructuras, ¿no? Pero que no parten de un mismo ancestro. Las divergentes, ¿sí? Ocurre cuando parten de un ancestro común, se originan especies distintas, por eso los órganos tienen el mismo origen que realizan y funciones diferentes. O sea, todos estos parten de un mismo ancestro común, pero
se encuentran en diferentes hábitats, ¿sí? Entonces se adaptan, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el humano, ¿no? Un brazo, del perro, una pata, del pájaro, ¿sí? Del pájaro, su ala, y de la ballena, ¿sí? Esto de acá, todo parte de un ancestro común, ¿no? Que es el reptil, pues, ¿no? ¿Sí? Partimos de un ancestro común. Pero, miren, ve, cada estructura no cumple la misma función, ¿sí? El humano lo utiliza para que pueda coger objetos, el perro para caminar, el pájaro para volar y la ballena para nadar, ¿sí? Entonces, divergente es cuando crea estructuras homólogos. ¿Qué quiere decir homólogos? Que, que parten de un ancestro en común, pero que realizan diferentes funciones, ¿ya? Bueno, sobre las teorías de la evolución tenemos la primera, la que se oponen a la evolución, es la teoría creacionista, ¿no? ¿Sí? La teoría creacionista, ¿sí? Que se dice que hay un ser supremo que de un soplo creó todo todos los seres vivos, ¿no? Acá tenemos a dos aportantes, ¿no? Que defendieron esta teoría creacionista, llamándolo fijistas, ¿no? El fijismo, el mismo nombre lo dice, fijismo, fijas, ¿no? Encontramos acá a lo que es a Carlos von Linneo y Cuvier, ¿no? Carlos von Linneo que después eh, se hizo que él fue el padre de la taxonomía, ¿no? Por su sistema binomial, ¿no? ¿Se acuerdan de Homo sapiens? ¿No? Puso dos nombres. Y Cuvier, que fue el padre de la paleontología, ¿no? De los restos fósiles. A ver, ¿qué dice esta teoría? Esta teoría dice que un ser supremo crea especies, ¿sí? Fijas, crea especies fijas y inmutables, que no cambian, ¿sí? Desde su creación, ¿sí? Entonces, Dios creó las especies tal como son ahora y son inmutables, o sea que no variaron, no cambian, ¿ya? Este fue lo que decían ellos, ¿no? El fijismo. Lo defendían a capa. El que defendió más a capa y espada fue Cuvier, pues, ¿no? Porque después por acá vino Lamarck, ¿no? Donde Cuvier crea otra teoría, ¿no? El catastrofismo. ¿Qué decía Cuvier en el catastrofismo? Decía que las extinciones masivas de especies ocurrían por catástrofes físicas, geológicas y aparecen otras. O sea, dice que cuando había lo que es en la Tierra, había catástrofes, iban muriendo seres vivos y nacían otros seres vivos nuevos, ¿no? Aparecían otras especies, ¿sí? O sea, era sucesivamente lo que son las catástrofes, ¿sí? Y mataban especies, pero salían otras especies nuevas. Es lo que decía Cuvier, ¿no? Muy bien, de acá vino ya lo que es las teorías de, ya acá viene sí lo que es las teorías de la evolución, ¿sí? El evolucionismo. Una de ellas tenemos al transformismo o caracteres adquiridos, ¿ya? O sea, acá comienza lo que es la evolución. Por ejemplo, si te dicen a ti, a ver, dime, ¿quién inició la evolución? No, tú dices evolución, evolución, Charles Darwin. No, la que inició con esa teoría de evolución fue Lamarck, ¿ya? Jean-Baptiste Lamarck, el caballero de Lamarck. ¿Cuál es la teoría del caballero de Lamarck? ¿Qué es lo que decía? ¿No? Él propuso una obra en el año 1809, Filosofía Zoológica, ¿ya? ¿Cuáles eran sus postulados? Bueno, son tres postulados, ¿no? Todos los organismos tienden a su perfección, a perfeccionar todos, ¿no? El otro es la ley del uso y desuso y la herencia de caracteres adquiridos, ¿ya? A ver, ¿qué decía Lamarck? Lamarck decía,
eh, sostiene que durante la vida de un organismo se pueden producir cambios a consecuencia de su adaptación o un medio ambiente determinado, ¿no? ¿Qué dice que hay órganos que desarrollan más, ¿sí? Hay órganos que desarrollan más, ese tiene que ser el uso. Y hay órganos que desarrollan menos, ¿sí? Como estos órganos que desarrollaban menos, ¿qué hacían? Se atrofiaban, se achicaban o desaparecían, ¿sí? Es lo que decía él. Decía, algo que se atrofia, por ejemplo, el cuello de la jirafa. ¿Qué decía? Que la jirafa utilizaba su cuello, su órgano, en uso, ¿sí? Lo usaba, ¿y qué hacía el órgano? Crecer, 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 ¿sí? Crecer, crecer. Entonces, el que no utilizaba mucho su cuello, ¿no? ¿Qué hacía? Se desaparecía, ¿sí? Esa es el llamado ley del uso y desuso. La otra es la herencia de los caracteres adquiridos. ¿Qué quiere decir? O sea, ya cuando las modificaciones que ocurrían adquiridas por el organismo durante su vida se conservaban y eran transmitidas a la descendencia, ¿sí? O sea, formó un nuevo carácter, ¿sí? Este carácter, eh, este carácter lo transmitían a su descendencia. Miren cómo decía Lamarck, ¿no? Por ejemplo, eh, por ejemplo, si hoy en día decimos esto de acá, está loco. Es como, por ejemplo, decimos, eh, dos, dos perros, dos perritos, ¿no? Blancos, ¿no? Se cruzan y él quería que salga fucsia, digamos, ¿no? ¿Qué hacía, no? Ah, ya, a este perrito lo vamos a pintar. Lo vamos a pintar de fucsia, ¿sí? Le vamos a pintar de fucsia, ya expresaba un nuevo carácter. Cuando se apareaba, salían los perritos fucsia. O sea, hoy en día está loco, ¿no? Es como decir también, padre fisicoculturismo, fisiculturismo, sus hijos también van a salir fisiculturistas, ¿no? No, estaba loco en esta teoría de hoy en día, ¿no? Eh, por eso su teoría está en desuso, pues, ¿no? Como lo dijo. Luego, acá, explicamos acá la herencia de caracteres creado por la mar. Por ejemplo, mira, tenemos acá el ancestro de cuello corto, ¿sí? Entonces, ¿qué decía? Que los cuellos cortos, este órgano lo usaba, hasta que los cuellos se iban estirando hasta alcanzar sus ramas, ¿no? Una vez ya alcanzaba las ramitas altas, ¿no? Los que no alcanzaban, ¿qué hacían? Se morían, pues, ¿no? El cuello que se hace más largo debido al uso prolongado del cuello, la teoría de uso y desuso, ¿sí? Luego de eso, de obtener ya ese carácter, ¿no? De cuello largo, ¿qué hacía? Lo pasaba a su descendencia, ¿no? Y todos ya en la descendencia, todos nacían con cuello largo, ¿sí? Esa es su famosa teoría de transformismo de Lamarck, ¿ya? La otra teoría tenemos la teoría de la selección natural, ¿no? Tenemos acá a Charles Darwin y Alfred Wallace, ¿no? Charles Darwin que viajó por todo el mundo, viajó Charles Darwin, ¿no? Era de una familia acomodada. Y miren, y Charles Darwin antes de publicar su libro, ¿no? Charles Darwin iba a ser cura, ¿sí? O sea, él creía en el creacionismo, ¿no? Pero después de viajar, un tanto viajar, eh, iba a lanzar su libro, pero no quería lanzarlo porque en ese tiempo lo que más abundaba era lo que es la teología, ¿no? Que Dios creó el mundo, ¿no? Si estaba en ese tiempo la Santa Inscripción, ¿no? Algo así, ¿no? Y decían, está loco, ¿qué tiene, no? Entonces, él en 1858 publica su primera obra, ¿no? El origen de las especies por medio de la selección natural, ¿no?
Esta teoría tiene cuatro principios, igual a Alfred Wallace también. Eh, igual los dos tenían el mismo principio, ¿sí? Entonces, la variabilidad de descendencias. Esto quiere decir que determinan diferencias entre los individuos de cada especie, ¿no? Por ejemplo, si tenemos acá, comencé a estudiar a los pinzones, ¿no? ¿Qué decía, Darwin? Decía que estos de acá vienen de un mismo ancestro común, ¿no? Pero que ha ido variando, ha ido modificándose, ¿no? O sea, no es como decía el anterior, el Lamarck, ¿no? Decía ya, todos tenían cuellos largos y su descendencia siempre va a ser cuello largo, ¿no? No, acá Darwin hablaba de variabilidad en la descendencia, ¿sí? Darwin no sabía en ese momento cómo es que variaba, ¿no? No sabían que hoy existe lo que es la meiosis, ¿no? ¿No? La variabilidad de los genes, ¿no? ¿Sí? No sabía todavía eso, no sabía explicarlo, pero él decía que ocurría la diferencia entre los individuos de cada especie, de acuerdo a su hábitat, pues, ¿no? Por ejemplo, este pinzón de acá tiene un pico más grueso, ¿no? De acuerdo a su alimentación. Este pinzón, el número 4, tiene un pico más corto, ¿no? Este de repente comía gusanos, ¿no? ¿Sí? La variabilidad era de acuerdo a su adaptación, a su medio donde estaba, ¿sí? La lucha por la supervivencia, la lucha por la vida, que ocurre entre todos los seres vivos, ¿no? O sea, el más apto era el que evolucionaba, el que sobrevivía, ¿no? El más fuerte. Y el menos, el débil era el que desaparecía, se extinguía, ¿sí? Tenemos acá, miren, tenemos esta figura. Por ejemplo, tenemos ratones negros, de color negro, color tierra, y estos ratones de medio marrones, ¿no? Entonces las águilas, ¿qué hacían? Eh, Observaban mejor al color, marrón, ¿no? Sí, se observaba mejor porque el color oscura se escondía con el, con la tierra, ¿no? Se escondían ahí, entonces, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Tenían que evolucionar, sino cambiar de color, ¿no? Tenían que cambiar de color para que poder sobrevivir. ¿Quién? El que no cambiaba, el que no evolucionaba, ¿qué hacía? Se extinguía, ¿sí? Se extinguía, ¿sí? El que evolucionaba era el que se quedaba, ¿no? ¿Sí? Entonces acá dice, debido a que los ratones negros tienen más probabilidad de dejar descendencia que los café claros. La siguiente generación tiene mayor proporción de ratones negros que la generación anterior, ¿no? La generación de los cafés, ¿no? La otra es la selección natural, ¿sí? La selección natural que elimina a los peores dotados, ¿sí? O sea, como dije anterior, que el más fuerte era el que sobrevive, ¿sí? El que más fuerte era el que sobrevive, ¿sí? El que era menos dotado, ¿qué hacía? Se extinguía, ¿sí? Como acá tenemos la jirafa. Las jirafas, ¿de dónde parten? Van a partir de un ancestro de cuello corto, ¿sí? Entonces, estas jirafas han ido de acuerdo a su hábitat, que ellos comían árboles muy largos, ¿no? Las jirafas comenzaban a morir, ¿sí? A morir, pero ahí había jirafas que ya comenzaban a estirar su cuello, ¿no? Entonces, comenzaban a estirar. Esto tenía que pasar, el cambio era gradual. No me digas que de la noche a mañana la jirafa, ¡pum!, creció su cuello, no. Era gradual. O sea, de poco a poco iba muriendo, pero otras iban adaptándose, creciendo su cuello, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, ya cuando ya estiraron su cuello, cuando, que, cuando se querían cruzar, ¿no? No quiere decir que todos habrán tenido cuellos largos, no. Ahí en esa tendencia, ¿qué habrá habido? Ha habido jirafas de cuello largo y jirafas de cuello corto. Pero acá sobrevivía ¿quién? El que era más dotado, el que tenía cuello largo, ¿sí? El que se distinguía, ¿quién era? El que tenía el cuello corto, ¿sí? Y eso se llama selección natural, ¿sí? Que elimina a los peores dotados, ¿ya? Otro dice que la herencia también que se transmite de generación a generación los caracteres fijados por la selección natural, ¿no? Pero él no sabía cómo explicarlo, cómo explicar que se transmitía de generación a generación los genes, ¿no? O sea, no sabía qué era genes todavía en ese tiempo. ¿Qué es un gen? No sabía qué era ADN. Solamente decía que los caracteres, ¿no? Fijos se transmitían de generación en generación, ¿sí? Eso fue lo que es la teoría de la selección natural, ¿sí? De Charles Darwin y Alfred Wallace, ¿ya? Después vino por acá lo que es la teoría mutacionista de la mutación, ¿no? Por Hugo de Brie, ¿no? En el año 1900, que sostiene que la evolución no se ha dado por acumulación de variaciones pequeñas, sino debido a la aparición de una serie de cambios bruscos, o sea, de mutaciones, ¿sí? O sea que las mutaciones que ocurren en el ADN es la fuente básica de la aparición de nuevos caracteres en los seres vivos y por lo tanto son la materia prima de la evolución, ¿no? Ya él acá ya sabía lo que era el ADN, ya sus estudios de él ya había escuchado a un Mendel, ¿no? Donde se transmitían los genes, habían genes ya que se transmitían, ¿no? ¿Sí? Ya se conocía la ley de Mendel, ¿no? Ya que las especies dan esa mutación a otra generación. Bueno, este fue U. de Brie, ¿ya? Otro ojo, que la mutación se dirige el cambio evolutivo, que pueden ser favorables y pueden ser desfavorables, ¿no? Para algunos era favorable, ¿no? Y para otros era desfavorable la mutación, ¿no? Y tenemos la teoría del neodarwinismo, ¿no? Esta teoría parte de Charles Darwin, de la selección natural parte de esta teoría, ¿ya? Bueno, en el año 1920 a 1920, digo, ¿quién estaba acá? Acá se encontraba lo que estaba, lo que es, uno de ellos fue Spencer, ¿no? Weismann, pero el más importante, el que comienza con esta teoría fue lo que es un ruso, Do, Dosansky, ¿no? Theodor Dosansky, ¿ya? ¿Qué decía ese de acá? De él decía que en el neodarwinismo la evolución ocurre de modo gradual en procesos largos, ¿no? Esto es lo que decía Charles Darwin, ¿no? La mutación aporta variabilidad sobre lo que actúa la selección natural. Ya sabía lo que eran las mutaciones de Hugo de Brie, ¿no? Ya no se basa en el individuo, sino en la población. O sea, él ya no habla, acá en esta teoría ya no, como Darwin decía, de individuos, no. Acá habla de poblaciones ya, ¿sí? Más grandes, ¿sí? Rechazó la teoría de los caracteres adquiridos. ¿Quién fue? ¿Rechazó de qué? De Lamarck, ¿sí? Esos caracteres, famosos caracteres adquiridos que decía si yo me pinto el cabello rojo y tengo mi descendencia, mi hijo va a ser de cabello rojo, ¿no? Eso no es cierto, acá ya tenía que ver la genética, pues, ¿no? Lo que era. ¿Ya?
Muy bien, ya tenemos acá la teoría de hoy en día, ¿no? La que tiene que ver ya con el ADN, ¿no? Las mutaciones, ¿no? Cómo se dan los cambios, ¿sí? Que, que por ejemplo, los dos personas se cruzan, perdón, tienen su descendencia, ¿sí? Cada uno de ellos le da una parte de su descendencia, ¿sí? De generación en generación, ¿no? Quiere decir hoy en día, ¿no? Por ejemplo, si dos padres de color o de tez oscuras, ¿no? Tez oscuras, ¿no? Se cruzan, van a tener hijos, puede ser su descendencia va a ser de acuerdo a sus antepasados, no a ellos, ¿no? A sus antepasados, ¿no? Puede salir que le salga de tez oscura o puede ir uno de tez blanca, ¿no? No sabemos, ¿no? Porque sus genes de los antepasados como eran, ¿no? Muchas veces ha ocurrido esto, ¿no? Lo que los padres blancos salió un hijo negro, ¿no? Y dijeron, ¿qué pasó? ¿No? Y no vieron que en sus antepasados había una persona de color blanco, ¿sí? Ojo, que los genes no se pierden, los genes pasan de generación en generación en generación, pero nunca se pierden. Los genes no fuertes son los que se expresan, ¿sí? ¿No? O sea, yo soy de color blanco, se expresó tu gen, un gen de ahí, ¿no? Yo soy de color negro, yo soy gringo, yo soy ojos verdes, ojos azules, ¿no? Esos son, es lo que tiene que ver hoy en día con la teoría del neodarwinismo, ¿ya? Sobre las mutaciones, ¿sí? Los rasgos de los seres vivos de una especie, de una misma especie, experimentan mutaciones aleatorias. Evidencias de la evolución. Bueno, en la evidencia de evolución, tenemos las pruebas paleontológicas, ¿no? Donde estudiaron los restos fósiles, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, sabemos por qué los dinosaurios han existido, ¿no? O por qué ha ido cambiando el Homo sapiens, ¿no? ¿Cómo es que ha ido cambiando? Ah, de acuerdo a sus restos fósiles que se han encontrado, pues, ¿no? ¿No? Los cráneos, diferentes tipos de cráneos que hoy en día hay, ¿no? ¿Sí? El otro tenemos la prueba de anatomía comparada, ¿no? Que tiene que ver acá con los órganos homólogos y órganos análogos, ¿no? Estructuras, órganos. Las estructuras homólogos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Dije las que son la evolución divergente, ¿ya? Estructuras homólogos, la evolución divergente, ¿ya? Son aquellos órganos que tienen el mismo origen embriológico, ¿no? Como por ejemplo acá tenemos al humano, al ave y el tortuga. Estos parten de un mismo ancestro común, que es el reptil, ¿sí? ¿Sí? Tienen el mismo origen biológico, la misma estructura interna, porque si tú ves, mira, tienen una misma estructura interna. Miren, tienen un brazo, acá tienen el húmero, ve, su húmero, miren, el cúbito, ¿no? El radio, ¿no? Acá también, miren, ¿sí? Tienen la misma estructura interna, ¿sí? Ven acá, pero la forma, si tú ves la forma externa, ¿no? La ves de la forma externa, es diferente, porque el de acá te va a decir, no, el de acá es una ala. El de acá no, el de acá es un brazo, es diferente a una ala, ¿sí o no? O también a la pata de una tortuga, ¿no? Internamente es igual, miren, pero externamente es diferente, ¿sí? Y también que cumplen una función diferente todo esto. El humano lo usa para trabajo, para agarrar objetos, las aves lo usan para volar, la tortuga para caminar, ¿sí? Entonces, estructura homóloga, que parten de un mismo ancestro en común, del mismo origen embriológico, ¿sí? Tienen una estructura interna igual, ¿sí? Pero cumplen diferentes funciones, ¿ya? Muy bien. Dijimos, las estructuras análogas. Las estructuras análogas son aquellos órganos que tienen estructuras diferentes. ¿Qué quiere decir? Distinto origen embriológico, que no parten del mismo ancestro común, ¿sí? Pero que realizan la misma función.
Entonces, esa estructura, ¿verdad? ¿Sabes? Sus alas. El murciélago